Fíjense, tenemos ahí la diapositiva. El día de hoy, como les decía, vamos a ver un tema muy importante, que es el tema del peritoneo. Primero hay que definir qué es el peritoneo, ¿verdad? Dentro de sus características generales, sabemos que el peritoneo es una membrana serosa, pues lisa, deslizante, que va a tapizar las paredes pues, de la cavidad abdominal, además de también la cavidad pélvica. Y por otro lado, también vamos a ver que el peritoneo se va a dividir en dos. Va a cubrir no solo la cavidad abdominal, las paredes, como su nombre nos dice, por eso peritoneo parietal le llaman, sino también a cada órgano, ¿no?, que contiene la propia cavidad abdominal. Y este se va a denominar peritoneo visceral, ¿no? Lo llaman así pues porque cubre a cada víscera. Ojo, en la cobertura, ¿no?, de esta va a ser muy importante, porque las vísceras que pues van a estar completamente cubiertas, tanto su cara anterior como su cara posterior, se van a denominar intraperitoneales, mientras que las vísceras que solo están cubiertas en una de sus caras, pues en la anterior, pues en la posterior, se van a denominar retroperitoneales, ¿no? Hay que tener en cuenta ese término también. Bien, ahora, por otro lado, el peritoneo se va a separar justamente de la pared muscular, ¿no?, por un tejido también que se conoce como el tejido extraperitoneal, ¿no? Ahora, existe una región que también se conoce como el preperitoneo. El contenido de tejido adiposo de esta región es variable, como vamos a ver también más adelante. Ahora, existen diferencias, como vamos a ver, entre lo que es la cavidad peritoneal, ¿no?, y la cavidad abdominal. Muchos piensan que pues, son lo mismo, pero no, ¿no? En efecto, no son lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la cavidad abdominal, sabemos que es todo el espacio que va desde el diafragma a la pelvis, ¿verdad? Y va a incluir en su interior todos los órganos abdominales, ¿no? Acá incluye también al propio peritoneo que va a cubrir las paredes. En cambio, la cavidad peritoneal propiamente dicha es este espacio virtual, ¿no? No es un espacio real, es un espacio virtual entre las dos paredes del peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Es todo lo que queda entre justamente el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. ¿Ah? Sabemos que no contiene ningún órgano en su interior, a excepción de los ovarios que están por fuera, ¿no? Ahora, contiene también una pequeña cantidad de líquido que el propio peritoneo segrega, que es el líquido peritoneal, ¿verdad? Este líquido es importante porque va a disminuir justamente el roce entre los órganos abdominales. No se olviden que los órganos abdominales están en movimiento constante también, por ejemplo, por los movimientos peristálticos. Entonces, este movimiento genera roce, genera fricción. Para evitar esa fricción y el daño por fricción, pues detiene este líquido que actúa como un lubricante, ¿verdad? Muy parecida a la función que tenía otra serosa que ya hemos visto en primer semestre, que era la pleura, ¿se acuerdan? El líquido pleural, ¿no?, que era también secretado por la propia pleura, pues tiene la misma función, la función de lubricar, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá con el líquido peritoneal, ¿no? Ahora, este líquido peritoneal muchas veces puede exceder, ¿no?, la secreción normal y llevar a pues un proceso patológico que se conoce como la ascitis, ¿no?, donde hay una acumulación justamente de este líquido que pues genera, ¿no?, o bueno, en realidad está producido por un desbalance osmótico, ¿no?, entre también lo que va a ser la producción y la reabsorción del propio líquido peritoneal, ¿no?, lo que va a llevar a su acumulación, ¿no?, obviamente todo esto patológico, y va a generar lo que se conoce como la ascitis o el encharcamiento también, dependiendo, ¿no? Muchas veces la ascitis, pues hay que ver también el contenido de proteínas que va a tener también el líquido peritoneal, ¿no? Para ver si se trata también de, pues, un eh, exudado, un trasudado. Ahora, existen también diferencias peritoneales, ¿no? En realidad, diferencias sexuales entre el propio peritoneo, ¿no? En el hombre, por ejemplo, la cavidad peritoneal constituye un saco totalmente cerrado, ¿no?, porque obviamente no tenemos ovarios. En cambio, en la mujer, las trompas uterinas se abren, ¿verdad?, en la misma, y la cavidad peritoneal se halla en la comunicación indirecta con el exterior.
Como podemos ver acá, vean, este es un corte sagital, ¿no? de, de un abdomen, una pelvis femenina. Fíjense que lo que va a cubrir internamente todo esto es el peritoneo. Como pueden ver, está cubriendo la cúpula, como pueden ver, de la vejiga, y va a crear también unos pliegues, unos fondos de saco entre el recubrimiento de la vejiga y también el recubrimiento del útero, como pueden ver, ¿no? Estos fondos de saco son muy importantes, como por ejemplo el fondo de saco, están viendo acá, que es el vesículo uterino o anterior, y este otro más grande entre el recubrimiento del útero y del recto. Y se va a formar acá el fondo de saco recto uterino, también llamado de Douglas, ¿no? Que este es un fondo de saco muy importante porque acá se acumulan colecciones líquidas, ¿no? Por ejemplo, pus, por ejemplo, sangre, etcétera, ¿no? Este puede ser tocado, puede ser palpado mediante un tacto rectal, ¿no? En la mujer. Bien, ahora, fíjense acá. Bueno, entonces, a su vez, la cavidad peritoneal se va a subdividir en dos, ¿no? Lo que es la cavidad peritoneal mayor y menor, ¿no? Ahora, a la cavidad peritoneal mayor también la llaman la gran cavidad peritoneal o saco, también le dicen saco mayor, que se va a extender desde lo que es el diafragma hasta el piso pélvico. Va a contener la mayoría de las formaciones peritoneales, es decir, los pliegues peritoneales en sus paredes. Ahora, por otro lado, también tenemos la menor, o también conocida como pequeña cavidad peritoneal, o también le llaman en algunas bibliografías la transcavidad de los epiplones, ¿no? Le llaman también la bolsa omental, ¿no? Porque, ojo, epiplón, ¿no? También es lo mismo que omentos, ¿verdad? Es lo mismo, omentos, epiplones, van a ver que son sinónimos, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata esta pequeña cavidad o transcavidad de los epiplones o de los omentos? Es un espacio amplio, irregular, situado en su mayor parte por detrás de lo que va a ser el estómago y el epiplón menor. Ahora, como ustedes pueden ver, acá tenemos un corte, ¿no? Este es un corte también sagital de lo que va a ser la región del abdomen y la región pélvica de, pues, del varón, ¿no? Donde podemos observar, ¿no? La gran cavidad. Primero vean cómo está tapizado todo esto por el peritoneo. Aquí estamos viendo el peritoneo parietal, ¿verdad? Esta capa delgada por dentro. Vean que cae, llega hasta acá, igual cubre la cúpula vesical, ¿no? Acá también va a crear un fondo de saco, ¿no? Que es el fondo de saco llamado, pues, recto vesical, ¿verdad? Directamente. ¿Ah? Llaman también el receso recto vesical. A diferencia de la mujer, que tiene dos, ¿no? En el varón prácticamente solo hay uno, que es este. Y por otro lado, vean cómo existe también un espacio entre lo que sería el peritoneo parietal, que está cubriendo las paredes, y el peritoneo visceral, que como pueden ver, envuelve y cubre a cada una de las vísceras, ¿no? En este caso. Como estamos con la imagen, seguimos, ¿estamos bien? Bien. Ahora, como les decía, tenemos, Sí, doctor, está bien. ok, vamos a aumentar un poquito el volumen. Bueno, hasta el máximo. Ok, entonces, acá vamos a ver. Tenemos, fíjense, como les decía, acá tenemos esta imagen, ¿no? Entonces, fíjense ese espacio que existe entre el peritoneo visceral, que cubre a cada una de estas vísceras, como por ejemplo acá el estómago. Ven, el estómago está recubierto, su cara anterior y su cara posterior, por ende es una víscera también intraperitoneal, ¿no? Entonces existe un espacio justamente entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Ese espacio se conoce como el espacio pleural, o bueno, peritoneal en este caso, perdón.
y está lleno de un líquido que hemos dicho que es el líquido peritoneal. Entonces, todo este espacio también forma parte de la gran cavidad, todo esto de acá, vean, todo este espacio, todo este espacio forma parte de la gran cavidad peritoneal, mientras que por otro lado tenemos acá, vean, este pequeño espacio acá entre lo que va a ser el epiplón menor, entre lo que es el epiplón mayor, que se conoce como la transcavidad de los epiplones o bolso mental, ¿no? O pequeña cavidad, ¿no? Que sería todo este espacio que están viendo acá, ¿no? Lo delimitamos, como pueden ver, acá está, justo por detrás del estómago, ¿no? Justo por delante del páncreas, ¿no? Y como les decía, está entre los epiplones, ahí por detrás del epiplón menor, por detrás del epiplón mayor. El epiplón mayor es una proyección, un pliegue peritoneal que cae como una bata hasta más o menos la síntesis del pubis, ¿no? Está cubriendo, está protegiendo anteriormente a las asas intestinales, el intestino delgado, que acá las ven, como pueden ver, y estas a su vez también están unidas por una proyección peritoneal, por una prolongación, un pliegue peritoneal que se conoce como el mesenterio también, ¿no? Que acá lo ven, que va a unir todas estas asas a la pared posterior. Bien. Ahora, existe un orificio a nivel de la cavidad, de esta pequeña cavidad o transcavidad que están viendo acá, que es el orificio mental, también le llaman epiploico o hiato de Winslow, ¿no? Le decían antes, ¿no? El hiato de Winslow. Este es un orificio corto, ¿no? O un conducto corto que comunica, como les decía, la cavidad peritoneal menor o transcavidad con lo que va a ser la cavidad peritoneal mayor. ¿Qué contiene? Pues va a contener a ese nivel el conducto colédoco, la arteria hepática y la vena porta. ¿Cuáles son los límites? Vamos a ver que las paredes anteriores de este orificio y también las posteriores se encuentran en contacto, sobre todo anteriormente con el borde libre del epiplón menor, hacia arriba pues con el hígado, ¿no? Sobre todo con el lóbulo caudado, hacia abajo la primera porción del duodeno y hacia atrás pues con el peritoneo de la pared abdominal posterior y la vena cava inferior. Este es un orificio por el cual los cirujanos generalmente ingresan, ¿no? Lo tienen que palpar para ver también estas regiones y sobre todo que es un punto de referencia anatómico porque, como les decía, ese nivel se encuentra la triada, como le llaman, a esta unión de estas tres estructuras, que son el conducto colédoco, la arteria hepática y la vena porta, ¿no? Acá la podemos ver, fíjense, más o menos de este lado, ahí lo tenemos, el hiato de Winslow, ¿no? Orificio mental, y nos va a comunicar justamente con esto, ¿no? Por dentro se ve así, acá hemos tenido que seccionar el epiplón mayor para poder ver por detrás del estómago, esta es la cara posterior del estómago, el estómago está reflejado hacia arriba, ¿no? Y por dentro podemos ver así, ¿no? Este es el contenido, ahí podemos ver el páncreas, ¿no? Que está justamente en la transcavidad de los epiplones. Podemos ver también acá, como pueden ver, ¿no? El colon transverso, ¿no? Pues parte de las estructuras, ¿no? De la tríada portal, que están también a ese nivel. Ahora, como les decía, existen también los llamados repliegues peritoneales, les llaman también proyecciones peritoneales, que pues estos, como les decía, tienen diversos nombres, que son nombres que se ha ido dando a lo largo de la historia, son nombres arbitrarios que se denominan también de acuerdo al órgano y también de acuerdo a la sección con la cual se relaciona, ¿no? Dentro de estos tenemos pliegues, por ejemplo, de la pared anterior, que son 6, 4 van a confluir en el ombligo y 2 van a ser laterales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el pliegue superior, que se conoce con el nombre del ligamento falciforme, ¿no? Es un ligamento, pues en este caso le llaman así porque une, en este caso la víscera, sería el hígado, con la pared anterior del abdomen, ¿no? El famoso ligamento falciforme, que va a contener también, ¿no? Hacia su borde libre, lo que va a ser otro ligamento, que es el ligamento redondo, que es el ligamento redondo del hígado, que no es más que pues la vena umbilical obliterada. Si ustedes recuerdan un poquito de embriología, ¿se acuerdan que pues el feto estaba conectado con la placenta gracias al cordón umbilical, ¿verdad? Y en el nivel del cordón umbilical pues vamos a tener una vena y dos arterias, ¿no? Muy importantes, que son la vena umbilical, que lleva sangre oxigenada de la placenta hacia el feto para nutrirlo, y por otro lado las arterias umbilicales, que llevan la sangre desoxigenada del feto hacia la placenta.
Entonces vean eso. ¿Qué es lo que pasa con la vena umbilical una vez de que es cortado el cordón? Pues esta vena se va a convertir en este ligamento, ¿verdad? Que es el ligamento redondo. Ahora, por otro lado, el pliegue umbilical medio, sabemos que pues, es una proyección también que se va a convertir, o bueno, en realidad este pliegue es lo que llega cuando se cierra, cuando se oblitera también el llamado uraco, ¿no? Que es este conducto que comunica la vejiga con la pared anterior del abdomen, para ser más específico, con el ombligo. ¿Ah? Y por ello que los desechos también, ¿no?, que producía el feto pasaban a través de este y van hacia la placenta también, ¿no? Posteriormente esto se cierra, se oblitera y pues, se forma este llamado pliegue umbilical medio. Ahora, ojo, muchas veces este uraco permanece todavía permeable y genera una fístula, ¿no? Una fístula. Esta fístula va a generar que haya una salida de orina a través del ombligo. Ahora, lateral al pliegue umbilical medio se encuentran los dos pliegues umbilicales internos, que son pliegues que se forman gracias al cierre o la obliteración de las porciones de la arteria umbilical. No se olviden que la arteria umbilical tiene dos porciones, tiene una porción cerrada o obliterada que da origen a estos pliegues, y por otro lado tiene una porción permeable que va a dar origen a las ramas de esta arteria, que son, por ejemplo, la arteria vesical superior, ¿no?, que es una arteria que irriga la propia pues, vejiga, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Acá podemos observar, ¿no? Acá estaría, este es el ligamento falciforme, es pues una vista posterior de la pared anterior del abdomen, donde podemos ver, ¿no?, acá el ligamento falciforme, que como pueden ver une el hígado, ¿no?, con la pared anterior y también con el diafragma. Y en su borde inferior, o su borde libre, podemos observar este otro ligamento que tiene forma tubular, ¿no?, forma cilíndrica, que es el ligamento redondo del hígado. De igual manera, este ligamento va a unir el hígado con la pared anterior, con el ombligo, para ser más específico, ¿no? A ese nivel está la cicatriz umbilical o el ombligo. ¿Okay? Y antes esto era, no se olviden, la vela umbilical, que se ha cerrado, se ha obliterado y ha dado origen a este ligamento. Ahora, hacia abajo podemos observar, vean, estos otros ligamentos. Este de acá, para ser más preciso, es el ligamento umbilical medio, que llaman el uraco. Bueno, antes le llamaban el uraco, que se ha obliterado, se ha cerrado, y como les decía, comunica la vejiga con lo que va a ser la pared anterior del abdomen. Lateral a esta tenemos los pliegues umbilicales, ¿no?, internos, que son estos, ¿no?, también llamados mediales. Ojo, diferenciar el único pliegue medio de los mediales o internos, que son dos, que no son más que la arteria umbilical obliterada. ¿Ok? Acá está el del lado derecho, acá está el del lado izquierdo. Bien. Ahora, dentro de las formaciones peritoneales también tenemos lo que son los omentos, o también llamados epiplones, ¿verdad? Como les he dicho, es lo mismo, por si acaso, cuidado si estén asustando. En algunas bibliografías se maneja con el nombre de omentos, en otras bibliografías se maneja con el nombre de epiplones, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, omentos o epiplones. Ustedes les pueden decir como más les guste, ¿ok? Como más prefieran, como les quede mejor. ¿Ah? ¿Qué son los omentos o los epiplones? ¿No? Son formaciones de peritoneo que pues se van a dividir en dos, ¿no? El epiplón mayor y el epiplón menor. El epiplón mayor es un pliegue peritoneal que va a colgar desde el estómago por delante del colon transverso al que se va a adherir posteriormente, ¿no? Este va a caer, como les decía, como una bata hasta más o menos la altura de la sienes del pubis. De ahí viene y se repliega sobre sí mismo para ascender de nuevo y terminar fijándose, como les decía, a nivel del colon transverso. Ahora, el epiplón menor, por otro lado, es un pliegue que se extiende entre lo que va a ser el hígado y el estómago y el duodeno también, ¿no? Su unión a estos órganos le dan los nombres propios de ligamentos, ¿no? Dos ligamentos, que sería el ligamento gastrohepático, que es el ligamento que une el hígado con el estómago, como su nombre nos dice, y el ligamento hepatoduodenal, ¿no? O duodenal hepático, que es el que va a unir el duodeno con el hígado. ¿Okay?
Estos dos ligamentos en su unión, en conjunto, forman el epíplon menor. Acá en esta imagen podemos ver, vean, es una disección que se ha hecho en la pared anterior del abdomen y podemos ver justo por debajo de las paredes que forman el abdomen, que ya hemos analizado, tenemos acá el epíplon mayor. Como pueden ver, el epíplon mayor nace desde lo que va a ser la curvatura mayor del estómago, va hacia abajo, cae como una bata, como un delantal, llega más o menos a nivel del pubis y se refleja sobre sí mismo para ascender de nuevo por detrás, terminar y fijándose a nivel del colon transverso. ¿No? En esto va a cubrir, va a proteger a lo que son sobre todo las asas intestinales del intestino delgado. ¿no? Vean que pues tiene una consistencia lipídica, grasa, ¿no? Y también pues en su interior tiene vasos sanguíneos, que son los vasos, ¿no? llamados gastroepiploicos, que irrigan también esta propia proyección. Acá podemos ver lo mismo, vean, aquí está el epíplon mayor, vean de dónde están haciendo, de lo que sería la curvatura mayor del estómago, va a caer hacia abajo. Y por otro lado, acá tenemos el epíplon menor, ¿verdad? Que tiene una consistencia mucho menos grasa, ¿no? Es más membranosa, más transparente. Como decíamos, el epíplon menor, o también llamado aumento menor, está formado por dos ligamentos. Primero, este ligamento más grueso, que están viendo acá, que es el ligamento patoduodenal, que va a unir el hígado, ¿no? El cuello más o menos de la vesícula con el duodeno, con la primera porción del duodeno. Justamente hacia su borde libre, que está hacia afuera, tenemos acá el orificio mental o de Winslow, ¿no? O epiploico también le llaman. Por otro lado, acá tenemos este otro ligamento, que es el ligamento hepatogástrico o gastrohepático, que une el hígado con el estómago, con la curvatura menor del estómago, si se han dado cuenta. Vean eso. El epíplon menor se fija en la curvatura menor y el epíplon mayor nace de la curvatura mayor del estómago. ¿Ah? Entonces, gracias a estos epiplones, el estómago también está recubierto por peritoneo visceral, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Esto lo hace entonces, ¿no? Una pues, estructura intraperitoneal, ¿verdad? Gracias a sus epiplones también. Va a ver que lo mismo pasa con el intestino delgado que tiene el mesenterio, ¿no? Que sería otra formación peritoneal. Este mesenterio va a cubrir tanto toda la cara anterior como la posterior de estas vísceras y también las hacen intraperitoneales, sobre todo el intestino delgado, ¿no? Bien. Dentro de las formaciones peritoneales, aparte de los epiplones, también llamados omentos, vamos a tener los mesos, ¿verdad? Los mesos. ¿Qué son los mesos? Ustedes van a ver que también son formaciones de peritoneo, pero que unen los intestinos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos el mesenterio, ¿no? Como les decía anteriormente, es un pliegue también de peritoneo que va a envolver las asas, sobre todo del intestino delgado, es decir, yeyuno e ilion, dándoles, otorgándoles cierta movilidad, ¿verdad? Y sabemos que este se va a insertar también en la cara posterior del abdomen y va desde arriba y la izquierda hasta lo que va a ser también el ángulo duodeno-yeyunal o también llamado de Treitz, ¿no? Se va a dirigir también en sentido inferior, hacia abajo y a la derecha a nivel de lo que va a ser la unión iliocecal. Luego también tenemos los mesos del intestino grueso, que sería el mesocolon transverso, que tiene su meso, el mesocolon sigmoides, que también tiene su propio meso, y el mesoapéndice. Entonces, estos mesos convierten a estas estructuras en estructuras intraperitoneales. Si se han dado cuenta, el colon ascendente y el descendente no tienen mesos y por ende son considerados retroperitoneales, ¿no? Mientras que el colon transverso, el colon sigmoides y la región del apéndice son intraperitoneales. ¿Okay? Gracias a estos mesos, que los unen, como les decía, con la pared posterior del abdomen. Acá podemos observar, fíjense, esto que ven acá es el mesocolon transverso, ¿no? Que está elevado sobre el páncreas, y acá está cortado lo que sería el mesenterio, ¿no? Que es lo que une a la pared posterior, como les decía, el intestino delgado, ¿no? Que acá ha sido extirpado. Luego acá también podemos ver el mesocolon sigmoides, que como pueden ver está uniendo el colon sigmoides a la pared posterior, y luego acá tenemos el mesoapéndice también, ¿verdad? Es el mesoapéndice. Ahora, existe un espacio, ¿no? Como pueden ver,
entre lo que va a ser el mesocolon sigmoides, ¿no? Por detrás, y este orificio que es el receso llamado intersigmoideo, por donde pasan el uréter, los vasos también ilíacos comunes, ¿no? Y externos. Para verlo hay que levantar, como pueden ver acá, se ha levantado el colon sigmoides y ahí por detrás está ese espacio, ¿no? Entre esta región del mesocolon sigmoide y el peritoneo parietal. Bien, ahora, tenemos gracias a todo esto una clasificación de los órganos abdominales, ¿no? Como les decía a un principio, los órganos abdominales que poseen un meso o que están casi completamente rodeados por peritoneo, se les conoce como órganos intraperitoneales, ¿verdad? Un ejemplo clásico, el estómago, como les había dicho, el intestino delgado, el colon transversal, si se dan cuenta, todos estos poseen sus propias formaciones peritoneales, ¿verdad? Sus mesos, ¿no? O en el caso del estómago, pues los omentos. Ahora, aquellos que se encuentran posterior o que solo están cubiertos en una de sus caras, se consideran como retroperitoneales o extraperitoneales también, ¿no? Puede ser, están fuera, ¿verdad? Del peritoneo, pero son extraperitoneales, ¿no? Dentro de estos ejemplos de vísceras retroperitoneales tenemos, por ejemplo, riñones, tenemos el páncreas, tenemos el colon ascendente, ¿ya? Entonces estos son retroperitoneales, debido a que están cubiertos solo en una de sus caras. Por ejemplo, los riñones solo en su cara anterior, el páncreas de igual manera, ¿no? El colon ascendente, etc. ¿Ah? El colon descendente también es retroperitoneal, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué es el vaso? Muchos confunden al vaso. ¿El vaso será intra o retroperitoneal? A ver, ¿quién me responde? ¿Puede ser retro, doctor? No, Retroperitoneal. es intraperitoneal, ¿ve? Muchos piensan que el vaso es retroperitoneal porque lo ven ahí atrás, al pobre aislado, pero no, está cubierto completamente por peritoneo, ¿no? Entonces es intraperitoneal. El vaso es una estructura intraperitoneal. Ahora, ¿qué pasa con el páncreas? No todo el páncreas es retroperitoneal. Ojo, la cola, la colita, que justamente está unida con el hilio del vaso, pues tiene recubrimiento de peritoneo, entonces es intraperitoneal. Vean, esto es una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué porción del páncreas no es retroperitoneal? Pues ya saben, la cola. La cola se convierte en una estructura intraperitoneal, ¿no? Justamente gracias a la unión que tiene con el vaso, ¿no? La relación anatómica, sobre todo, que tiene con el vaso. Bien, ahora les hago otra pregunta. ¿Los ovarios en la mujer, ¿no? son retro, extra o intraperitoneales? A ver qué dicen. Los ovarios, Retroperitoneal. los ovarios son extraperitoneales, están por fuera, ¿no? No están dentro de la cavidad, no están cubiertos por peritoneo, ¿no? Ni tampoco nada, ¿no? Entonces están por fuera, son vísceras extraperitoneales. Ah, acá fíjense, tenemos una vista de la pared abdominal, ¿no? Posterior sobre todo, y vean la cobertura. Aquí está el peritoneo, vean que solo está cubriendo en su parte anterior a los riñones. Todas estas que ven acá son vísceras retroperitoneales. Los riñones, las glándulas suprarrenales, el duodeno, ¿no? En algunas de sus porciones también es retroperitoneal, el páncreas, ¿verdad? Luego, grandes vasos también son retroperitoneales, como pueden ver, la vena cava, la aorta, los vasos ilíacos, ¿verdad? El recto, todas estas regiones, como pueden ver, son ahí retroperitoneales, los uréteres, etcétera, ¿no? Como pueden ver, también se convierten en vísceras retroperitoneales. Ahora, existen también compartimientos, ¿no? Que son los llamados compartimientos supra e inframesocólicos. Esta denominación se da gracias a la implantación del llamado mesocolon transverso, ¿verdad? Las vísceras que se encuentran por encima de este son supramesocólicas y las que se encuentran justo por debajo de este son inframesocólicas, ¿verdad? Debido a que la gran cavidad peritoneal es subdividida, como les decía, también por el epífilo mayor, el colon transverso y el mesocolon transverso, ¿no? La parte superior y la anterior, la llamada, en este caso, compartimiento supramesocólico, ¿verdad? Y la parte inferior y posterior se conoce como el compartimiento inframesocólico. Entonces, uno tiene que saber
qué vísceras contiene, por ejemplo, el compartimento supramesocólico y qué vísceras tiene el inframesocólico. Para ver esto, ¿no? Acá tenemos esta imagen, fíjense, todo lo que está por debajo de esto se consideran vísceras inframesocólicas, como por ejemplo los intestinos, ¿verdad? El intestino delgado, tanto yeyuno como ilion. Tenemos también acá lo que va a ser el sigmoides, el recto, lo que va a ser la vejiga, etcétera, ¿no? El útero, etcétera. Todo lo que es supramesocólico, por encima de sería el estómago, estaría también ahí el hígado, ¿verdad? El vaso, todas esas son supramesocólicas, ¿ok? ¿Entiende? Esa denominación también gracias a estos compartimientos o estas cavidades. Bien, entonces con esto concluimos con el tema de peritoneo, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver el tema ya de vísceras intraabdominales. Okay, una de las primeras vísceras que vamos a estudiar justamente es el estómago. Pero antes de ver el estómago, vamos a hablar un poquito de lo que es el esófago, ¿verdad? Porque sabemos que el esófago está conectado con el estómago. Este tema también se lo menciona en primer semestre, debido a que el esófago, no olviden, es una porción muy importante del tórax, ¿no? Ya que el esófago se divide en una porción faríngea, del cuello, cervical, una porción torácica, que es la parte más larga del propio esófago, y una parte abdominal, que por cierto es la más pequeña. Bien, se nos ha salido, como les decía, esta región, esta porción del esófago, ¿no? La porción torácica, ya volvemos a tener imagen, la porción torácica va a ocupar, como les decíamos, la región posterior del mediastino y posteriormente va a atravesar también el diafragma, ¿no? Para convertirse en la porción abdominal, que por cierto es la más pequeña. Esto lo va a hacer al abrirse en la parte medial del tercio superior del estómago por el orificio del cardias, ¿verdad? A nivel más o menos de T10, ¿no? O a la altura de T10, o que es justamente donde termina el esófago. Entonces vean, esto nace a nivel de C6 o C7 y termina entre T10 y T11. ¿Ok? En esta, pues a nivel de estas regiones va a estar en relación con varias estructuras, por ejemplo, a nivel de la región del cuello y la región torácica se va a encontrar en relación con anterior, sobre todo con la tráquea, ¿verdad? Hacia atrás con los cuerpos vertebrales, ¿no? Y pues en la región abdominal va a ir en relación con lo que va a ser el estómago. Ahora, hablando de la longitud y la forma, ¿no? En el sentido transversal va a presentar inflexiones, una a nivel de T1 y T4,
y otra a nivel más o menos de T7, que de estas van a surgir dos curvaturas laterales, que están viendo acá, ¿no? Vean, acá tenemos la primera, y más o menos acá tenemos la segunda. La primera va a ser cóncava hacia la derecha, sería la curvatura superior, ¿no? Que están viendo, y la otra sería cóncava hacia la izquierda, que es la curvatura inferior. En el adulto, el esófago mide entre 25 a 30 centímetros, ¿verdad? Generalmente en el varón es más larga, en la mujer es un poco más corta. De los cuales estos 5 centímetros están destinados para la región cervical, que es esta que están viendo acá, 16 a 20 centímetros para la región torácica, ¿no? 1 centímetro que es la región que atraviesa el diafragma y 3 centímetros que es la región abdominal, ¿no? O la porción abdominal. Ahora, el diámetro, pues vamos a ver que distendido el esófago tiene la forma de un cilindro muy alargado que va a presentar 3 ensanchamientos. El ensanchamiento superior o cricoideo, que está justo por abajo del cartílago cricoides, que mide entre 12 a 15 milímetros de diámetro. Luego tenemos también el ensanchamiento aórtico torácico, también le llaman bronco aórtico, donde la aorta y el bronquio izquierdo se ponen en contacto con el esófago, por eso se llama así, bronco aórtico. Este va a medir de 15 a 17 milímetros. Y finalmente tenemos también el ensanchamiento diafragmático frénico, que tiene un diámetro aproximado de 15 a 20 milímetros. ¿Ok? Bien. Ahora, las relaciones. Como les decía, este primero se encuentra envuelto por una vaina de celulosa, que es la capa adventicia. Ojo, no tiene recubrimiento peritoneal o serosa, ¿no? No tiene una serosa real como tal, sino tiene una capa, una membrana adventicia, ¿no? Que cubre al esófago, se llama por eso periesofágica, y que pues es continuación de la capa perifaringia, ¿no? Que venía superiormente, de la cual contrae sus relaciones también, ¿no? En la porción cervical, por ejemplo, se va a relacionar anteriormente, como les decía, con la tráquea, luego con la cara posterior del lóbulo izquierdo también de la glándula tiroides, con la arteria tiroidea inferior y también con el músculo esternotiroideo. ¿Ok? Aquí están viendo, vean, aquí está. Este es el esófago cortado transversalmente. Acá tenemos la tráquea, ¿no? Y también más adelante la tiroides, ¿no? Y aquí están viendo también lo que son los vasos lateralmente, ¿no? Las arterias, aquí están viendo la arteria tiroidea, ¿no? Toda la tiroide inferior. Ahora, la porción cervical hacia atrás también se va a relacionar, ¿no? Y está separada de la columna vertebral por los músculos prevertebrales, la hoja prevertebral de la fascia cervical y la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Lateralmente, a la derecha, la tráquea, ¿verdad? Los aísla de los elementos y órganos vecinos. A la izquierda va a relacionarse con la arteria carótida común del lado izquierdo, con la arteria tiroidea inferior, con las venas yugular interna, la vena tiroidea inferior y media. También se va a relacionar con el tronco simpático cervical, con el nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo. Ahora, la porción torácica, vean esto, la porción torácica del esófago hacia atrás se va a relacionar con la columna vertebral, con el canal torácico, conducto torácico, que es un conducto linfático, luego con las venas ácigos, la arteria intercostal y la aorta. Y hacia adelante se va a relacionar otra vez con la tráquea y con el origen también del bronquio izquierdo. Lateralmente, a la derecha, va a estar en relación con la pleura mediastínica, con la vena ácigos y con el nervio vago del lado derecho. A la izquierda, con la pleura mediastínica de ese lado, con la arteria carótida común izquierda y con el nervio laríngeo recurrente. Luego, la porción diafragmática, que es la más corta, que mide 1 centímetro, hacia atrás se va a relacionar con la región mediastínica superior, el conducto torácico y los nervios esplácnicos. Lateralmente a la derecha con la vena ácigos y a la izquierda con la vena hemiácigos. Acá están viendo, fíjense,